Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de Madrugada con Dios. Para mí es un gozo en esta mañana bendecirles, mis amados hermanos, nuevamente, dando gracias a nuestro Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme, gracias porque juntamente nos estamos edificando en la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a poner esta mañana en las manos de nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos regalas, y en este día que nos regalas, Señor, gracias porque nos permites, Padre Celestial, tener un día contigo, un día con nuestra familia, un día de trabajo, un día, Señor, donde tu favor y tu bendición está sobre cada uno de nosotros. Yo te pido en esta mañana, Señor, que nos bendigas, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que permitas, Señor, que podamos nosotros en esta mañana glorificarte, honrarte, adorarte con nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú buscas adoradores en espíritu, en verdad, y nos disponemos para ser esos verdaderos adoradores. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, para mí es un gozo estar con ustedes. Como les he dicho, quiero saludar en esta mañana a algunos de ustedes que me han escrito, que me han saludado, y tengo acá una larga lista. Yo creo que se me pasan algunos, y si algunos no nombro, por favor discúlpeme porque son muchos. Así que quiero bendecir a Carlos López, a Tata Enríquez, a Alejandra Salazar, Didier Colimba, Jenny Gaviria, Adriana Santibáñez, Gladys Gutiérrez, Liliana Grajales, Agustín Osorio, Adriana Cárdenas, Lindsay Dayan, Eliana Grajales, Dios les bendiga a todos, Consuelo Torres, María Gómez, María Elsie López, Franci Elena Arias, Leonilde Cárdenas, Regina Martínez, Lina Castellanos, Yorley Bejar Guerrero, Robert Gómez, Nefer Villa, Luz Muñoz Díaz, Jacqueline Charbon, María Los Ángeles Candamil, Diana Patiño, María Estela Marín e Isabela Rico. Muchas gracias a todos los hermanos oyentes que me acompañan en esta hora. Les bendigo de corazón y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, que está en en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor así: pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Voy a hablar en esta mañana de la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios, en este pasaje de Efesios 2 del 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Fíjese que Dios es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es aquello que Dios tiene hacia nosotros. La misericordia es aquello que Dios no nos da, que nosotros no merecemos. Fíjese que el hombre merecía morir por el pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí?, no nos dio ese castigo. Dice: por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que en este pasaje se habla de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. La misericordia es aquello que Dios no nos da cuando no lo merecemos. Nosotros merecíamos morir, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y por qué tuvo misericordia de nosotros? Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este pasaje puede interpretarse mal. Es decir, como yo estaba en pecado, entonces Jesús murió por mí en la cruz, entonces Él me salvó. No es así. O sea, sí es verdad que Jesús murió en la cruz por mí, pero no es verdad que Él me da vida mágicamente. No. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, si usted lee el contexto, el apóstol Pablo está hablando de que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados y que andábamos lejos de Dios. Ahora no estamos andando en los caminos del mundo, en los caminos del pecado, en los caminos de la desobediencia. Entonces explica el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2 que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos en esa situación pecaminosa, ¿verdad?
Él nos envió a Jesucristo para que nosotros, al entender que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo murió en la cruz, nosotros creímos en ese Cristo poderoso, y allí viene lo que es la gracia de Dios. Una cosa es la misericordia, otra cosa es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es el don inmerecido. Es aquello que no nos merecemos, pero que Dios nos da. Entonces Pablo dice aquí, si usted lee el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros ya no estamos andando en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Vuelve a decir que estuvimos en otro, siguiendo la corriente antes en nuestra vida. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, ya no somos hijos de desobediencia porque vinimos a la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es aquello que Dios nos da porque Él quiere salvarnos, aunque nosotros, digamos, estábamos muertos en pecados. Él nos dio su gracia, nos dio su favor. Esa es la gracia de Dios, y por eso somos salvos. Por eso este versículo termina diciendo: nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis el apóstol Pablo escribe: por gracia sois salvos. Fíjese que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros no somos salvos ni porque fuimos muy obedientes, ni porque fuimos buena gente, ni porque hicimos obras. El apóstol Pablo dice: usted fue salvo, mijo, porque la gracia de Dios vino sobre usted. Al usted creer en Jesucristo, vino la gracia de Dios sobre usted y la misericordia de Dios. Entonces, Dios no le dio el pago, sino que le regaló la salvación. Le regaló la salvación. Se lo voy a explicar de una manera práctica. Yo tengo unos hijos a los cuales yo amo mucho, ¿sí? Yo como papá a ellos no les doy lo que ellos se merecen. Es decir, a veces ellos se portan muy mal y yo no les doy el castigo. A veces yo como papá, por el amor que les tengo, los premio, porque yo no quiero hacerle daño a mis hijos. Entonces ellos me obedecen a mí por amor, y yo los bendigo por amor, ¿sí? Si en estos días le preguntaba a mi hijo: ¿tú quieres que yo te ame porque tú me obedeces, o te ame porque realmente yo te amo de corazón? Me dice: papá, pues yo quiero que usted me ame porque usted me quiere amar. Porque donde yo le diera el pago a mi hijo de lo que él hace, ustedes saben que los hijos hacen muchas cosas, a veces buenas, muy buenas, y a veces no tan buenas. Entonces allí nosotros tenemos misericordia, ¿sí? Y tenemos la gracia que los cubre. Es decir, no le damos el pago que ellos se merecen, tuvimos misericordia. Entonces los bendecimos dándoles la comida, dándoles alimento, aunque muchas veces ellos no estén, digamos, completamente en obediencia hacia nosotros. Eso se llama gracia y misericordia de Dios. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, le demostramos la misericordia y la gracia de Dios. Eso fue más o menos parecido a lo que Dios hizo con nosotros. Dios no nos dio el pago que nosotros nos merecíamos, ¿verdad? Y su gracia nos cubrió para regalarnos la salvación. A nuestros hijos nosotros les regalamos muchas cosas, les regalamos la comida, les regalamos el sustento, y a veces ellos como que no se portan muy bien con uno, pero eso se llama gracia, ¿verdad? Lo hacemos gratuitamente. La palabra gracia es charis, que de ahí viene la palabra carisma o caris, en donde lo hacemos gratuitamente. Entonces Dios nos salvó gratuitamente. Sí, Dios nos salvó, y por eso dice Pablo aquí: por gracia sois salvos. Ahora, mire lo que dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Qué lindo, es decir, Dios me salvó por su gracia y misericordia. Yo soy salvo, el pastor Eider Fernández, soy salvo hace 37 años, creo que un poquito más, y Dios me salvó desde los 16 años por su gracia y su misericordia. ¿Sí? Yo no me gané la salvación. Cristo Jesús me salvó en la cruz del Calvario. Ahora voy a explicar algo. Hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley en la ley Dios decía: usted haga esto y yo le pago esto, ¿sí?
usted haga esto y yo le pago eso. Es como cuando usted le dice a un hijo, pórtese bien y le compro la bicicleta. Pero a veces es cierto que nuestros hijos como que no se portan muy bien. Sin embargo, les hacemos muchos regalos a ellos. Entonces, una cosa es la ley, donde Dios dice, haga esto y yo le doy esto. Y otra cosa es la gracia, donde Dios dice, aunque usted no haya hecho, yo se lo quiero regalar. Esa es la gracia de Dios, y por eso nadie puede decir que se ganó la salvación. ¿Por qué? Porque la gloria solo es del Señor. La gloria solo es del Señor. Es decir, Él solo murió en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros en la cruz, derramó esa misericordia y nosotros fuimos salvados en Cristo. Es decir, Cristo cumplió la ley porque ninguno de los seres humanos podía cumplir la ley. Ningún ser humano puede cumplir la ley, es decir, vivir perfectamente para Dios. Es más, ni ahora en la gracia podemos ser perfectos delante del Señor. Usted no intente ser perfecto ni cometer errores delante de Dios, pero sí viva en santidad y en obediencia. Es decir, yo camino en obediencia ahora, Ediel Fernández, camino en obediencia porque amo al Señor, al Dios que me salvó. Yo no pretendo ganarme la salvación porque ya me la gané. Ahora lo que yo tengo que hacer es caminar en obediencia porque Él murió por mí en la cruz. Entonces ahora yo tengo que vivir para aquel Dios, que murió por mí en la cruz. Para ese Señor y Dios que murió por mí en la cruz. Yo le debo mi obediencia, yo le debo mi amor. Y por eso yo no debo vivir bajo la ley. Porque hay gente que quiere en estos momentos vivir bajo la ley. No. Nosotros no fuimos llamados a vivir bajo la ley. Fuimos llamados a vivir bajo la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios, y le voy a explicar algo, la gracia de Dios nos lleva a ir un poco más allá. Se lo explico. Cuando estaba la ley decía, haga esto y yo le pago esto. Si usted no hace eso, entonces yo no le doy esto. La gracia dice, yo te lo regalo, ¿verdad? Por amor. Entonces, cuando Dios nos regala la salvación, nosotros ya no podemos ser ni hipócritas, ni fariseos, ni hacerle el jueguito a Dios, sino que nos toca amarlo de corazón, ir un poco más allá. Por eso, cuando usted lee la ley y hay mandamientos, cuando venimos a la gracia y filtramos esos mandamientos de la ley por la gracia, en la gracia son un poquito más exigentes. Por ejemplo, en la ley decía, no adulterarás. Y Jesucristo dijo, mas yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer y la deseara en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Sí ve? La pone más dura. ¿Por qué? Porque es por gracia. Entonces yo me debo a mi Señor, yo me debo a aquel que me salvó, yo me debo a aquel que murió por mí en la cruz. Gracias a Dios por esa gracia que Él nos regaló, porque si no fuera por esa gracia, hermano, estaríamos perdidos, porque ninguno de nosotros podía ganarse la salvación, y por eso nosotros acudimos a Cristo Jesús y lo adoramos y le servimos y nos entregamos a Él. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos por gracia, por ese don que Él nos regaló. Por eso te invito en esta mañana para que vivas para el Señor, para que te entregues a Dios, para que lo ames de corazón, para que le sirvas de corazón. ¿Por qué? Porque tú ya no te vas a ganar el cielo, ya te lo ganaste. Cristo lo hizo por ti en la cruz, y tú y yo nos debemos entregar a ese Dios maravilloso y a ese Dios bondadoso. Que nadie te predique legalismo, que nadie te predique ley. Ahora tengo que decir algo claro, vamos a cumplir los mandamientos del Señor, pero en la gracia de Dios, sabiendo que Él me ama a pesar de mis errores y que yo le sirvo y le amo a Él con todo mi corazón. En pocas palabras, vamos a cumplir el gran mandamiento, donde se resume toda la ley y los profetas. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo me levanto en esta mañana y amo a mi Señor, y me levanto todos los días amando a mi Señor, sirviéndole, honrándole, obedeciéndole, yo estoy cumpliendo toda la ley. Y además de eso, si yo amo a mi prójimo y no le hago el daño a mi prójimo, sino que lo bendigo, así como quisieran que esa bendición llegara a mí, es decir, amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, entonces yo estoy cumpliendo toda la ley y los profetas. Amados hermanos, sirvamos al Señor, bendigamos su nombre y pongámonos esta mañana en las manos de nuestro Dios.
Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, amado Señor, por tu gracia que nos salvó. Por gracia somos salvos. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos. Que nadie nos robe el gozo de la salvación. Que nadie nos quite, Señor, el premio que ya tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir perseverando en la carrera que tenemos por delante y que podamos seguir honrando tu nombre, cumpliendo el gran mandamiento. Amado Señor, gracias te damos porque somos salvos por la fe en Jesucristo y nos debemos a ti, Señor. Y por eso en esta mañana te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro palpitar, te entregamos nuestro ser para que tú seas obrando a través de nosotros y que nuestra vida sea una adoración para ti las 24 horas del día. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición. Recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y dale click a la campanita para que sigamos avanzando. Ya estamos llegando a los 500, así que ayúdanos. Recuerda que estamos para servirte en el 314-615-55 si tú deseas enviar una petición de alguna persona que está enferma o cualquier que sea la situación, nos lo puedes escribir allí. Y también si deseas ayudar al ministerio de la iglesia para que sigamos adelante, allí nos puedes escribir. Bueno, mis amados hermanos, les amamos. Reciban un abrazo fraternal de este servidor y nos estamos viendo y escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.